Bienvenidos. Buen día, Gracias. aquí estamos. Sí, gracias. Bien. Bueno, creo que la compañera Jessica, se estaba inspirando en la sesión anterior, así que, Jessica, me gustaría que Sí, maestra. terminaras tu punto de vista. Espero que no se te haya ido el hilo de la idea, pero bien, Está- complementemos lo que tú estabas mencionando. Sí, maestra. Y bueno, yo le comentaba que me iba a adelantar tantito al punto de aprender a hacer para Sí, poder dar respuesta a lo que usted me preguntaba de por qué actualmente algunos jóvenes, aún teniendo el conocimiento y teniendo la habilidad de saber o aprender a conocer, no desarrollan la habilidad de hacer. así Entonces, es. yo, bueno, estaba leyendo hace rato acerca de saber ser, y se me mencionaba ahí la lectura que es el desarrollo de la personalidad e identidad personal, es el autoconocimiento. Ujú. Ahí yo resaltaría la palabra desarrollo porque, pues, en sí el conocerse a sí mismo no es algo que se da por nacimiento o es algo que se desarrolla, es algo que día a día uno construye. Claro, Eso constituye, por ejemplo, el conocer los valores que uno tiene, las virtudes, defectos, habilidades, capacidades, debilidades o áreas de oportunidad. así Y es. al conocer, al uno aprender a conocerse y conocer esos aspectos, da como consecuencia la autorregulación, o al menos uno genera ese hábito, porque igual no es algo que uno adquiere de un día para otro. Y es Así algo es. que precisamente, por ejemplo, en las entrevistas laborales, cuando uno va a una entrevista, el entrevistador siempre hace esta pregunta: ¿me podrías decir alguna debilidad que consideres que tienes o cuáles son tus capacidades? Eh, porque, y ahí contesto lo que usted preguntaba ahorita, ¿por qué Sí, muchos jóvenes teniendo el conocimiento no llevan a cabo, no son capaces de resolver una situación o de emprender o de innovar? claro. Y es porque la relación entre el conocerse a sí mismo y el saber ser llevan al individuo a ser capaz de tomar decisiones. No son aspectos que están separados uno de otro o que son independientes. Sí, Si uno como persona o el alumno es sabe ser o tiene un autoconocimiento y aparte ha adquirido conocimientos teóricos, entonces es más probable que pueda llevar a la práctica la resolución de problemas, la propuesta de soluciones, la claro. innovación, el emprendimiento, porque a veces los alumnos saben, o sea, Sí, saben que tienen la teoría, pero mmm, creen que porque tienen algunas inseguridades o a lo mejor no cuentan con algunas habilidades, a lo mejor como hablar en público o no sé, que tienen alguna deficiencia en la forma en que se expresan, eso ya los limita, así es. sin saber que aún cuando tienen que a lo mejor no tienen la habilidad para hablar en público, pueden desarrollar esa habilidad, pero es Así porque es. les hace falta a lo mejor ese conocimiento, desarrollar la parte del saber, saber ser. El saber Es, ser. creo que es por eso que a lo mejor los alumnos algunas veces no llegan al paso de saber hacer, porque no han construido una relación fuerte entre los dos ámbitos anteriores, que es el ámbito actitudinal, que es el saber ser, y el ámbito conceptual, que es aprender a conocer. Así es, sí. Al final de cuentas, todos tienen relación, como ya lo mencionaste, y son importantes, ¿sí? Obviamente esto es un proceso y pues bien, todos los factores que influyen, desde lo interno hasta lo externo, dependerán para que el alumno pueda desarrollarse en plenitud. Y más adelante vamos a ver dos conceptos interesantes, yo creo ya lo han escuchado, ¿sí? Que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, que también tiene que ver con la influencia y sobre todo la aplicación adecuada de estos 5 pilares. Bien, bueno, vamos a continuar. El aprender a convivir, ¿sí? Esto es bien importante porque aquí
empiezan a florecer las peculiaridades sociales y de comunicación que todo individuo empieza a poner en práctica en su vida diaria, ¿sí? Y va desde las habilidades que va adquiriendo a través del tiempo, como ya lo mencionó la compañera Jessica, para trabajar, para elaborar cualquier tipo de actividad, etcétera, para socializar, para familiarizarse e incluso, ¿verdad?, para involucrarse con aquellos que lo rodean, ¿sí? ¿Para qué? Para poder alcanzar en un determinado momento un desarrollo pleno de la individualidad, que también tiene que ver con la identidad personal, ¿verdad? Entre las características de personalidad que cada uno de nosotros contamos, ¿verdad? Y también la participación ciudadana, ¿sí? Que eso es también muy importante. Tanto aprender a respetar la opinión pública o ajena de quienes nos rodean, ¿sí? Y nosotros también sentirnos con la seguridad de poder expresar en cualquier momento ideas, pensamientos, dar propuestas, etcétera, de acuerdo a nuestros intereses. Pero el último pilar, que es el aprender a desaprender, todos son bien importantes, pero aquí quiero hacer un realce porque este pilar está presente, empieza a estar presente en los primeros años de infancia de todo ser humano, ¿sí? Entonces, aquí empieza a aparecer por lo regular a los de 3 a 5 o hasta 6 años de edad, donde el niño empieza a, por así decirlo o nombrarlo, encariñarse, adueñarse o necesita simplemente la compañía, el apego a un objeto, sea un juguete, sea un peluche o inclusive una persona. Y yo creo que hemos conocido a algún niño de nuestra, sea del campo laboral o sea de nuestra familia, un niño que tenga un afecto, un apego especial hacia un objeto. Yo quisiera que aquí la compañera Berta me diera su punto de vista acerca de los factores que posiblemente pueden propiciar ese apego de un infante hacia un objeto, persona, cosa, etcétera. ¿Por qué crees tú, Berta, que pase esta situación? Más que nada, como ellos van apenas aprendiendo a convivir, apenas están desprendiéndose de su ámbito familiar, que estaba centrado en la familia, a lo mejor a la mamá, y a lo mejor le dan esos objetos de cariño y ellos a través de eso sienten el amor cuando se lo llevan a la escuela, que no está la mamá presente al lado de ellos y empiezan a llevarse que la toallita, que el peluche, como usted lo decía, ¿verdad? Es que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Ellos se pueden... hasta, Ajá, hasta pueden llevarse un muñeco escondido, algo sí, pequeño, ¿verdad? Entonces, todo eso tienen ellos que aprender a que tienen que tener un rol de estudiante, un rol en la familia, un rol sí, con los amigos, ¿verdad? Entonces, ahí la enseñanza educativa de primer pre básico, ¿verdad? O sí, preprimaria, así es es. cuando empiezan ellos a formar su propio yo, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Claro que sí, Van a ser independientes al resto de la familia, en ese así aspecto es. de conocimiento, de que tienen que ir a la escuela, que no deben de llorar al entrar, ellos tienen que empezar a aprender a hacerse independientes de la mamá para empezar a llevar la escuela. Así es. Fíjate, Y más que fíjate. nada Ajá, también incluye desaprender hábitos que a veces van formando los niños y que tienen claro, que aprender a convivir con los demás niños, por ejemplo, el compartir las cosas, el no tomar lo ajeno, o sea, los hábitos que en un momento dado ellos no están acostumbrados a diferenciar, ¿verdad? así es. Porque no han convivido con otros niños y no han ido a la escuela. Exactamente. Para muchos niños, la interacción con otras personas ajenas o de su misma edad es difícil. Por eso es que vemos en cada inicio de ciclo escolar, del preescolar o de la estancia, niños que lloran, niños que se rehúsan a ingresar al preescolar, al jardín de niños, etcétera. Por lo mismo, como ya lo comenta la compañera Berta, porque hay situaciones en casa de las cuales ellos no se han desaprendido. ¿Sí? Sea un objeto, sea una circunstancia, una persona, mamá, papá, etcétera. ¿Por qué? Porque pues están acostumbrados al confort que el hogar les da las 24 horas del día. Entonces, para
Algunos niños sí es difícil. Entonces, otra de las causas que propician, ¿sí?, el apego, sea emocional, etcétera, del niño hacia un objeto, hacia una cosa determinada, ¿sí?, es la necesidad de saciar el sentido de la seguridad, el sentido del cariño, ¿verdad? El apoyo, el sentido de sentirse que algo que traen de casa que les propicia, vaya, seguridad, sentirse bien, etcétera, bienestar, les va a seguir ocasionando ese sentimiento, ¿verdad? En cualquier lugar donde se encuentren. Hay niños que inclusive no duermen cuando no cuentan con ese objeto a un lado. Entonces son situaciones, ¿verdad?, que van pasando a través de su vida. Pero se dice que algunos niños entran a la edad de los 5 o 6 años y es cuando empiezan a adquirir autonomía, como dice la compañera Berta, ¿verdad? Individualidad. Entonces se empiezan a desapegar poco a poco de esas situaciones que los tenían como arraigados, ¿sí? Los tenían atados. Entonces empiezan a socializar, conocen niños de su misma edad, como dijo la compañera también, empiezan a compartir, a convivir, a intercambiar, y bueno, su aprendizaje se empieza a hacer más amplio, ¿sí?, más confortable para ellos, y se dan cuenta que no necesitan de ese apego para poder pues ser ellos mismos, ¿sí?, y para seguir avanzando en su aprendizaje. Pero bueno, eso es a través de un proceso y es muy importante el apoyo que los papás den desde casa. Bien, continuamos. Llegamos a los principios pedagógicos, ¿sí?, que son 14. Los principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana nos dice que son condiciones esenciales que han llegado a influenciar en varias áreas de la educación. Por ejemplo, en una implementación más completa del currículo educativo, transformación inclusive en la práctica docente que se lleva al día con día, ¿sí? Se han logrado mejores aprendizajes de una forma fácil, eficiente, ¿verdad? Y rápida. Y también, pues bueno, la mejora continua en la calidad educativa. Y en la imagen que se muestra aquí están señalados los 14 principios pedagógicos. No quise hacer a un lado ninguno porque todos están muy interesantes, tal vez ya los habían escuchado mencionar. Tenemos el primero, que nos dice que es donde se pone al estudiante y a su aprendizaje en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje, que la escuela tradicional no nos daba, pero como ya mencionamos al principio, los nuevos modelos educativos nos han permitido, ¿sí?, convertir al estudiante y todo aquel contenido educativo que les podamos propiciar en el centro del proceso educativo. Entonces nos dice que esta es una propuesta que reconoce a el estudiante en general como la parte esencial y la razón de la práctica docente. Entonces, cuando tenemos un punto de apoyo, en este caso un centro de atención, es que nosotros los docentes podemos empezar a buscar las estrategias adecuadas, ¿verdad? Y esto efectivamente transforma la práctica diaria de nuestros docentes. Dice, para ello resulta fundamental que el docente ponga al alumno en el centro, como los mencioné, y de ahí promover el aprendizaje activo, el aprendizaje constante, ¿sí? Y muchos docentes tienen dentro de su plan estratégico el tomar la evaluación continua, ¿sí? Es estar observando el aprendizaje diario del estudiante dentro del aula, ¿sí? Si participa, si pone atención, si cumple con las tareas, ¿sí?, actividades, demuestra sus destrezas, tiene competencias, etcétera. El punto número 2 o principio número 2 dice, tener en cuenta los saberes previos del alumno. Esto es bien importante, ¿sí? Hay diferentes prácticas y estrategias que como docentes podemos tomar de la mano para identificar los saberes previos
o los aprendizajes que ya traen consigo arrastrando los estudiantes de otra materia, de otro ciclo escolar, etcétera, ¿sí? Entonces aquí es donde los docentes reconocen justamente lo mucho o poco que saben los estudiantes, considerando que dichos conocimientos no necesariamente son iguales en todos nuestros estudiantes, porque cada uno aprende con ritmo distinto. Dice, por ello, el docente ha de promover que el alumno exprese sus saberes en diferentes prácticas. Ya las conocemos, una prueba diagnóstico, una lluvia de ideas, puede ser inclusive una participación frente al grupo, dando una opinión personal, etcétera. En fin, hay muchas estrategias que nos pueden ayudar a incentivar esta parte, ¿sí? Para identificar los saberes previos. Continuamos. El principio número 3 nos dice que se encarga de ofrecer acompañamiento durante todo el aprendizaje, ¿sí? Cuando nos dan un grupo a cargo, bueno, pues tenemos como docentes la responsabilidad, ¿sí? De guiarlos por una vía adecuada, orientarlos de una forma adecuada a cumplir los objetivos. Nos dice aquí que el profesor ha de buscar que el estudiante aprenda en circunstancias, ¿sí? Y que lo acerquen a la realidad, ¿sí? Como ya mencionó hace rato la compañera Jessica, ¿verdad? Ayudarle nuevamente a aplicar todos los aprendizajes teóricos. ¿Para qué? Para que ellos lo lleven a la práctica, sea en el aula de clase, sea afuera, en casa o en cualquier situación donde lo amerite, ¿verdad? Aquí justamente esto va originando aprendizajes en su vida cotidiana, aprendizajes significativos. El principio número 4 nos dice que es importante conocer los intereses de los estudiantes, ¿sí? Entonces, es fundamental que todos los maestros, docentes, establezcan una relación cercana con los estudiantes a partir de lo que a ellos les mueva, a partir de lo que a ellos les motive o interese. Entonces, siempre es muy importante para fomentar sobre todo e incentivar la motivación intrínseca del estudiante, ¿sí? Preguntar y mostrar interés, mostrar iniciativa acerca de lo que ellos quieren a futuro o lo que mejor les convendría ser evaluados, pedir constantemente opiniones, dejar, obviamente que ellos sean ellos mismos y se expresen, ¿verdad? El punto número 5 nos dice que es importante estimular la motivación intrínseca del alumno. Ya se los he estado comentando. Aquí el docente debe diseñar estrategias que hagan relevante el conocimiento, pero sobre todo fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo, ¿sí? La autoaceptación y el autorreconocimiento. Entonces, la motivación intrínseca, acuérdense que viene de lo interior, ¿sí? Del estudiante, de lo interno. Y es todo aquello que les motiva, aún así sea una circunstancia mínima, es aquello que les incita a realizar las cosas por sí solos, ¿sí? Que el estudiante cada día llegue con ánimos de tomar la clase, que se refleje contento, que se refleje satisfecho tras los aprendizajes que adquirió en el día, etcétera, ¿verdad? Que llegue a casa pues contento y poder expresar a sus padres que aprendió tal cosa, que le gusta la escuela, que le gusta interactuar con sus compañeros, en fin, ¿verdad? Hay muchas características. Si voy muy rápido, me dicen, o hasta ahorita está bien. ¿Están claros los principios pedagógicos? Sí, maestra. Ok, perfecto. Vámonos con el sexto. Es que esto es repaso, a lo mejor ya los habían visto, pero sí quería comentárselos. El sexto nos dice que es importante reconocer la naturaleza social del conocimiento. Nos dice que aquí es esencial considerar la interacción social como un elemento insustituible en la construcción del conocimiento. Es primordial fomentar el trabajo cooperativo, ¿sí?
parte de las competencias actuales es que todo estudiante sea apto y sea capaz de trabajar en equipo. Y es triste, así como la primera situación de la resolución de problemas, es también triste encontrarnos con estudiantes que no sepan, que no conozcan, ¿sí? El valor que se tiene de trabajar en equipo, ni mucho menos respetar las ideas de sus demás compañeros. Por eso es que vemos a estas alturas estudiantes que aún se ríen, que aún se burlan de la opinión de los demás compañeros, hay conflictos al momento de trabajar en equipo, hay riñas, hay peleas, descontentos, etcétera. ¿Por qué? Porque en su debido momento no se les enseñó como debió ser trabajar en equipo, que es importante intercambiar, que es importante compartir y socializar, ¿verdad? Es parte del proceso. Dice, permite también que los aprendices debatan e intercambien ideas, que los alumnos más aventajados, en este caso más sobresalientes, puedan a nosotros como docentes funcionarnos como un apoyo, ¿verdad? Vamos a manejarlo así, como un apoyo, tanto académico como emocional, para que alienten a otros compañeros a salir adelante. Entonces yo recuerdo cuando era estudiante, a mí me servía mucho esa práctica y no lo veía como una carga por parte del docente cuando me pedía que si le podía explicar al compañero o que si le podía ayudar con algún ejemplo, algún problema, etcétera. Sino es que yo lo veía como un repaso, ¿verdad? Como una retroalimentación. Entonces, más allá de perjudicar a ese estudiante sobresaliente, ¿sí? Lo beneficiamos porque repasa, ¿sí? Está retroalimentándose constantemente con ese compañero que no entiende o que no captó al primer instante. Entonces, es parte también de la convivencia y la cooperación. Ellos aprenden a ser solidarios. Punto número 7, propiciar el aprendizaje situado. Nos dice que en este punto ha de promover que el aprendiz establezca relaciones de aprendizaje y que se comunique con otros. ¿Para qué? Para aprender constantemente y apoyar de este modo el propósito mutuo de construir conocimientos y mejorar el logro tanto de sus competencias individuales como colectivas, ¿verdad? Necesitan los estudiantes de uno u otro modo la interacción con los agentes externos, ¿verdad? Con la gente que los rodea. Punto número 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación. Este punto es muy controversial. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes al escuchar la palabra evaluación se bloquean. Entonces, no debe de ser así. La evaluación debe ser vista como un aspecto más involucrado en el currículo. ¿Para qué? Para únicamente medir el aprendizaje y que nos sirva a nosotros los docentes poder detectar si nuestras estrategias son las adecuadas o no, o tal vez hay que cambiarlas. Y también le puede ayudar al estudiante a medir su grado de conocimiento, ¿sí? O sea, una nota reprobatoria debe de ser, se debe de tomar con el fin para alientar y tomar conciencia de que se puede ser mejor. Si estudio para mi siguiente examen, puedo obtener una mejor nota, ¿verdad? No necesariamente la evaluación nos debe de llevar al fracaso. De hecho, lo comentamos en la clase pasada. Entonces, aquí intervienen 3 variables: situaciones didácticas, actividades del alumno y los contenidos educativos. En este sentido, nos dice que la evaluación busca conocer cómo los estudiantes se organizan, estructuran y usan sus aprendizajes en general, obviamente bajo un contexto, ¿sí? Continuamos. Los últimos. Número 9. Modelar el aprendizaje. Nos dice aquí que los maestros serán modelos de conducta para sus alumnos. Recordemos que nosotros somos los responsables de nuestro grupo clase. Entonces, no porque somos responsables, tenemos que ser, pues, autoritarios,
demasiado estrictos o inclusive poco flexibles, ¿sí? O sea, si no es que hacerle conciencia al estudiante de que hay una conducta a seguir y por lo tanto hay lineamientos e instrucciones que si lo siguen será más ameno la obtención de su aprendizaje, ¿sí? Esto es más que nada para el impulso del conocimiento, ¿verdad? Hacia los estudiantes. Número 10. Nos dice reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal, ¿sí? Esto prácticamente deja a un lado el aprendizaje formal, que es el aprendizaje situado y sistemático que nos da pues las instituciones educativas, ¿verdad? Bajo pues teorías. Obviamente hablamos de asignaturas, de contenidos educativos. El aprendizaje informal yo lo veo más asociado con el conocimiento empírico, ¿sí? Cuando es posible que el estudiante, a través de la observación, de la experimentación, de las vivencias y experiencias, pueda aprender, pero sobre todo también en algún momento socializarlo o vaya, relacionarlo con el conocimiento científico, ¿verdad? Que la escuela nos da. Entonces aquí nos dice que los maestros debemos investigar. ¿Para qué? Para fomentar a nuestros alumnos el interés por aprender de diferentes medios didácticos, ¿sí? Una forma de mostrar al aprendiz el valor de ese aprendizaje es buscar, obviamente, técnicas, una metodología de enseñanza que le ayude al estudiante a relacionarse con su entorno, ¿sí? A familiarizarse con aquello que lo rodea, personas, circunstancias, mmm, vivencias personales, etc. O sea, todo se complementa. Y por último, tenemos el número 11, el fin número 11, que es promover la relación interdisciplinaria. Nos dice aquí que la enseñanza ha de promover la relación entre disciplinas. Obviamente estamos hablando de todas las áreas o asignaturas de conocimiento que la escuela formal nos da. Entonces nos dice, la información que hoy se tiene sobre cómo se crean las estructuras de conocimiento están basadas bajo una metodología de investigación. Y pues bien, ¿verdad? O sea, sale sobrado mencionar todas las asignaturas que hoy tenemos y todas forman un papel esencial y fundamental en el proceso académico de los estudiantes, ¿sí? Desde las que llevan en su educación inicial, que es el preescolar, primaria, secundaria, hasta terminar todo el proceso académico, ¿verdad? Inclusive universidad o posgrados. Bien. ¿Alguna duda o comentario con respecto a los 14 principios pedagógicos? Maestra, le faltaron los últimos 3 que vienen siendo favorecer la cultura del aprendizaje, apreciar la diversidad como fuente de riqueza y usar la disciplina como apoyo de aprendizaje. Ah, aquí están, sí es cierto. Es que, ¿sabes qué? Estaba confundiéndome con los 11 fines de la nueva escuela, pero esos son 14, sí es cierto. Nos dice número 12, disculpen, favorecer la cultura del aprendizaje. Para ser efectivo, el aprendizaje requiere el acompañamiento tanto del maestro, alumnos, pero también el que los padres de familia se involucren es algo que incentiva, ¿verdad? La motivación y el deseo por seguir permanente en la escuela. Para los estudiantes, para la mayoría de los estudiantes es bien importante que los padres se involucren en su proceso de enseñanza, ¿sí? Que inclusive asistan a eventos culturales que la escuela desarrolla de forma interna, ¿sí? O sea, yo he observado en estos años de labor que eso motiva a los estudiantes. ¿Por qué? Porque se sienten apoyados, se sienten acompañados por parte de sus padres de familia, ¿sí? Entonces, cuando está esa ausencia, es difícil, ¿sí? Inclusive hasta incómodo cuando te preguntan, ¿y tu papá y tu mamá no va a venir? ¿No te va a acompañar? Esto o aquello, ¿verdad? Comentarios que a veces hieren
los sentimientos de los mismos estudiantes. Y todo es complementario. El 13, reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. Nos dice aquí que la escuela ha de dar cabida a la autorregulación cognitiva y la moral. Se ha de ofrecer estrategias que permitan a los estudiantes autorregularse para aprender y para convivir, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a un ambiente de aprendizaje seguro, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante, ¿sí? Entonces, el poder convivir, el poder aprender de los que nos rodean se vuelve satisfactorio y estimulativo para el alumno, ¿sí? Entonces, adquiere confianza, aprende, adquiere valores, respeta la cultura y la diversidad educativa y pues bien, adquiere más estrategias y competencias. Y por último, el número 14, usar la disciplina como apoyo al aprendizaje, que es otra palabra, concepto muy controversial, muy polémico. El modo en cómo manipulamos y aplicamos la disciplina dentro del aula de clase. Pues cada docente tiene una perspectiva distinta acerca de este aspecto. Pero bueno, una de las principales razones de imponer la disciplina dentro del aula es que esto ayude, más allá de corregir una conducta inadecuada del estudiante, es enseñarles a reflexionar acerca de sus acciones, acerca de esa toma de decisiones impulsiva, como por ejemplo responderle a un docente, faltarle al respeto a algún compañero, no cumplir con sus obligaciones como las tareas, no participar en equipo, etcétera, ¿verdad? Hay muchas irregularidades. Entonces, esto nos va a ayudar a entablar una relación humana por excelencia que requiere el profesor, ¿verdad? Dentro del aula con relación a su estudiante. Dice, esta cercanía le permitirá confianza, pero debe ir acompañada siempre de reglas y obligaciones a cumplir, ¿sí? Entonces, por eso es conveniente que en toda institución educativa haya no solamente el reglamento escolar y que los alumnos lo conozcan, los alumnos aprendan a respetarlo, ¿verdad? Y a cumplirlo, sino también hay docentes que aplican la técnica del reglamento del salón o reglamento del aula, donde son pues ciertas normas internas que como grupo debes de cumplir, ¿verdad? Aunado a lo que ya se tiene que respetar en general de toda la escuela, ¿verdad? Entonces, hay docentes que tienen técnicas muy peculiares y creativas para fomentar la disciplina de una forma adecuada, ¿sí? Dentro del aula y sobre todo que se haga funcional. Ahora sí, ya abordamos los 14 principios. Vamos a pasar al tema número 2, que son los fines educativos. Y quisiera aquí comentarlos, pues rápidamente. De hecho, se van a quedar obviamente con la presentación para que ustedes puedan analizarlos. Aquí en esta imagen nos enumera los 6 principios, los 11 principios o fines de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Que de hecho es parte de las competencias también que se exigen en el modelo educativo actual. Tenemos la primera área que es el saber expresarme, ¿sí? Que se involucra el área del lenguaje y la comunicación. El segundo, por ejemplo, es disfrutar los números, ¿sí? Que activa el pensamiento matemático del estudiante. El tercero, abrirme al mundo, que es donde entra la exploración y comprensión del medio natural y social. Y estos cartelones me gustan mucho porque están completos y describen las exigencias y características que se deben tomar en cuenta en los niveles obligatorios de la educación, que va desde el preescolar hasta el nivel medio superior, ¿sí? En el centro podemos observar que en cada uno de los fines se abordan ciertas metas a cumplir
que de hecho estas competencias están en el nuevo modelo educativo, o sea, están ya sustentadas, ¿sí? Y hay características, por ejemplo, en el área del lenguaje y la comunicación. En el área del preescolar es, por ejemplo, aquí que una de las principales competencias es que todo educando sea capaz de hablar de sus emociones y gustos en su idioma, ¿sí? Comunicarse o entender inclusive una segunda lengua. Ya si no es que en la mayoría de los jardines de niños se les enseña el inglés, ¿verdad? Bueno, y todo lo que conlleva ese proceso. Palabras básicas, identificación de colores en inglés, las formas, algunas pues frases, oraciones, etcétera, y demás. Igual aparecen las competencias de primaria, secundaria y media superior, ¿sí? Y así cada uno son ejemplos. No sé si desean abordar, cada uno está realmente muy extenso porque son 11, por ejemplo, los siguientes, como el número 4, que es donde utilizamos nuestro pensamiento crítico y resolución de problemas, nos citan las competencias individuales, ¿sí? Y nos dan como meta, por ejemplo, que nuestros estudiantes se construyan de una forma ingeniosa, utilizando recursos científicos, ¿sí? Que la escuela nos da, que sean capaces de pensar y de autocriticarse. ¿Para qué? Para obtener resultados positivos, ¿verdad? Y eso conlleva obviamente a una toma de decisiones más adecuada y contundente. Tenemos como número 5, por ejemplo, el construir metas personales, donde todos los estudiantes hacen uso de sus habilidades socioemocionales y empiezan a planificar su proyecto de vida, ¿sí? Y no por el hecho de estar en preescolar o en primaria, no puedan ellos conocer acerca de lo que desean para su futuro, ¿sí? Entonces, todo es aprendizaje continuo. Y allí en individual hay características que nos pueden ayudar a comprender cada área. El número 6 me encanta porque es el trabajo colaborativo, el trabajo colegiado, donde se le inculca al estudiante a trabajar en equipo y conocer las principales competencias a adquirir y beneficios sobre todo de trabajar en conjunto, ¿verdad? Con el resto de la clase. Está también el ser buen ciudadano, que es parte de la convivencia y la ciudadanía, reconocerte de acuerdo a tu nacionalidad e identidad cultural, así como pues viene el aprendizaje de valores sociales, como el respeto, la igualdad, la tolerancia, la paz, la convivencia, igualdad, etcétera, ¿sí? Están muy completos y profundos además estos cartelones. El número 8, por ejemplo, la valoración del arte y la cultura, que es donde les estaba mencionando al principio, ¿verdad? La inclusión de clubs o talleres artísticos que en la mayoría de las escuelas se aplica. No se diga en el preescolar, que es donde se incentiva más la parte artística y expresiva, ¿sí? El número 9 nos dice que es el cuidado de la salud, donde se le brinda información acerca de la atención del cuerpo y la salud de cada uno de los estudiantes, ¿sí? También tenemos el fin número 10, que es respetar a la naturaleza y el cuidado al medio ambiente. Y entre las prácticas que conlleva, incentivar, ¿verdad? Ese sentido de cuidado y de permanencia de la ecología, de ese medio natural que nos rodea. Y por último, y muy importante porque es la implementación de las TICs en la educación, son las habilidades digitales, ¿sí? Donde el estudiante está en una época en la que debe de hacer uso en algún momento e inclusive interacción de las herramientas media. Lo observamos inclusive en casa. Un niño a temprana edad ya puede perfectamente manipular